Hablaremos hoy de Coinage Oudhar, que es un adivino escocés. Según afirmó Justino, que era un historiador latino del siglo II, la adivinación constituía una especialidad entre los celtas. Los adivinos de aquel pueblo se encargaban de interpretar los sueños y de estos sueños se extraían predicciones. Contrariamente a lo que sucede en la realidad. Que examinado lo que le pasa a un tipo se puede predecir lo que va a soñar mucho más fácilmente que examinado lo que soñó se pueda predecir lo que le va a ocurrir. Lo que se puede hacer, en todo caso, y aquí está Rolón que no me deja de mentir, es diagnosticar. Seguro, comprometer al sujeto con lo soñado. Exactamente, pero de ningún modo predecir lo futuro. O al menos no lo hace Rolón. No, yo ahora no lo hace, no lo está haciendo. Por lo menos no lo promociona, por ahí lo hace. Por ahí lo hace. No lo hago, no lo hace. No, yo no entro cuando está en el consultorio Claro. con el cliente. Paciente. Estrabón se encargó de describir detalladamente cómo era la iniciación celta en los misterios del presagio y la profecía. Parece que sabían sumirse en un estado de recogimiento colectivo y penetrar en una dimensión en la cual dejaba de existir el tiempo. Por decirlo así, eso me huele a Canal Infinito, pero bueno, si usted quiere, son cosas que no quieren decir mucho, lo voy a repetir, ¿no? Sabían sumirse en un estado de recogimiento colectivo, hasta ahí se entiende, y penetrar en una dimensión en la cual dejaba de existir el tiempo. Eso no significa nada. ¿Qué es penetrar en una dimensión en la cual dejaba de existir el tiempo? Le dejo ese encargo para mañana. Bueno, además cultivaban un don, a menudo innato, que se transmitía de generación en degeneración, que era ¿no? El de adivinar. En Escocia, particularmente en las tierras del norte, todos conocen a Coinage Oudhar, el más célebre profeta celta. La mayor parte de los datos acerca de este hombre, al que llamaban el profeta de Breham, procede de la tradición oral gaélica. El documento más antiguo que lo cita que lo cita por escrito. Bueno, un documento es escrito, nunca he visto documentos orales, aunque podría ser, pero no en ese año. Un documento oral sería una cinta grabada, claro. Este documento es la historia de los MacLeods de Bannatyne, que se publicó en 1832. Más adelante, Alexander Mackenzie, un editor, un político, un historiador, clasificó las profecías de Oudhar con gran rigor y las publicó en 1877. El caso es que Coinage Oudhar nació a principios del siglo XVII en la isla de Lewis, propiedad de los Mackenzie. Siendo muy joven, se estableció en las tierras de Braham, en Roshire. Pronto se lo empezó a conocer por el apodo de Fiosaiche, lo cual en gaélico significa el que sabe, como todos sabemos. Oudhar era pelirrojo y muy alto. Su marcha era encorvada y con los brazos para adelante, como quien lleva una carretilla. Comenzaron a surgir, porque también, numerosas leyendas en torno a una piedra que, según se dice, utilizaba para ver el futuro. Esa piedra fue descrita como blanca, azulada o incluso negra. También transparente como el cristal o lechosa como una perla. En su centro contaba con un hoyo, un agujero, por el cual el profeta observaba acontecimientos futuros. Qué extraordinario observar acontecimientos futuros por un agujero, Dentro de un rato, dice. Sí. El tipo se ponía ahí, Me parece que miraba y decía en 10 o 15 minutos. Sí. Según cuentan algunas historias, Oudhar había encontrado esta piedra en el nido de un cuervo. Es un lugar muy adecuado para encontrar piedras de color incierto que ayudan a predecir el futuro. La primera de sus profecías fue pronunciada en el año 1622.
En aquella época vivía en Kintyre un hombre viejo llamado Duncan McRae, quien deseaba averiguar cómo terminarían sus días. O sea, con el anochecer sería una respuesta estúpida. Lo que quería saber este hombre es cuándo moriría. Lo que pasa es que por ahí hay redactores que piensan que decir eso es poco. Recién hablaba con uno ahí, con un amigo que me estaba preguntando algunas cosas acerca de la literatura. Hay algunos que creen que hacer literatura es decir, el hombre quería saber cómo terminarían sus días, en vez del hombre quería saber cómo iba a morir. Inmediatamente se le ocurrió consultar a Othar, y este muchacho le advirtió que una espada le causaría la muerte. La idea no le gustó mucho al consultante, imagínese, ¿no? Y no le creyó, optó por no creerle, que es lo que hace uno cuando el médico le dice algo terrible. Había alcanzado una edad avanzada, exponiéndose a múltiples peligros sin sufrir siquiera un rasguño, y entonces pensaba que no le iba a ocurrir nada. Eso le llamaba pensar, por lo menos, ¿no? Algunos años más tarde, el general Monk, quien posteriormente sería duque de Albemarle, arribó un día a Kintyre, seguido por un grupo de rezagados que se habían separado del grueso del ejército con la esperanza de encontrar algún botín, algo para afanar. Se toparon con Duncan, que solamente hablaba gaélico, y trataron de comunicarse con él, y desde luego el niato no les entendió nada. Creyéndose amenazado, porque era un hombre que pensaba así, ¿no? Un poco paranoico, dice usted. Un poco sonso. Imagínense que le parecía que no podía morir ensartado porque no lo habían ensartado nunca. Y aquí, al oír un idioma que no entendía, se sentía amenazado. Entonces peló la espada y los guerreros lo mataron. Así que se cumplió la profecía de Othar. Tiempo más tarde, Othar realizó un viaje al distrito de Culloden en Inverness. Cruzaba unos campos, ¿no?, ahí en Inverness, cuando exclamó, así nomás, en medio del campo, ¿no: la mejor sangre de las tierras altas manchará estos campos. Me alegro de saber que no presenciaré tan terrible día. Caerán muchas cabezas y no habrá misericordia ni de un lado ni del otro. Y parece que justo en ese lugar tuvo lugar, a mediados del siglo XVIII, la sangrienta batalla de Culloden, y en ella el último de los Estuardo, Carlitos, pretendiente al trono inglés, fue derrotado por el ejército del duque de Cumberland, duque al que apodaban el carnicero. Dice que fue una de esas batallas pírricas, una victoria a lo pirro, en las cuales el que salía victorioso sufría igualmente muchas bajas. Quedaron tendidos en ese campo 80.000 niatos. El profeta de Braham hizo predicciones extraordinarias con respecto a una de las familias más importantes de Escocia, los Fairbairn. Llegará el día, dijo, en el cual los Fairbairn perderán todas sus posiciones y su rama desaparecerá de la faz de la tierra. La torre, tenían una torre ahí, será abandonada y caerá en ruinas, y una vaca parirá en el cuarto más alto de la torre. Las generaciones futuras lo atestiguarán. En el momento de pronunciar dichas palabras, el castillo y sus señores eran venerados por un número enorme de vasallos, y ningún indicio permitía sospechar que un día fuera a abatirse la ruina y el abandono sobre aquel sitio, así que todos se burlaron. En fin, hago gracias a esta descripción de la burla general, porque ya sabemos que se va a cumplir. El señorío de Fairbairn empezó a perder su fortuna, anularon un tributo que antes cobraban los varones y pasó a cobrarlo la corona directamente, así que se fueron al tacho los niatos, ¿no? El castillo fue abandonado, quedó en ruinas. Un campesino radicado sobre las tierras del castillo se acostumbró a guardar heno en la pieza más alta de la torre. Un día una vaca audaz fue atraída por el heno esparcido en la escalera, llegó hasta la cima de la torre y allí parió. Discúlpeme como que se lo diga así. No, está bien. En cuanto corrió la noticia, todos los habitantes de la comarca acudieron a fin de confirmar con sus propios ojos la realización de la profecía conocida por todos. No los que se reían, porque me imagino que esto habrá ocurrido mucho después. Y hay una última profecía de Othar, acerca de la que queremos hablar,
y que involucra al escritor Walter Scott, que según Borges fue el que inauguró la novela histórica, ¿no? Y Scott estaba muy interesado en que la profecía no se cumpliera. Vamos a ver por qué. Una vez que se instaló Carlos II nuevamente sobre el trono de Inglaterra, quiero decir esto, a ver, el rey Carlos I fue decapitado y sobrevino la época de Cromwell, una época más bien republicana en Inglaterra, y después vino la restauración. Carlos II fue rey de Inglaterra un tiempo después. El conde de Seaford, que no era partidario de la restauración, partió hacia Francia dejando a su esposa Isabel en un castillo de Braham. Al no tener ninguna noticia de su marido en varios meses, la condesa Isabel sería mejor todavía, se inquietó y mandó a llamar al adivino. Dijo, che, mirá, no tengo noticia de mi marido, ¿dónde andará? Qué sé yo. Y Oldham tranquilizó a la condesa y le dijo, no temáis nada, el conde se encuentra sano de cuerpo y de espíritu, de buen humor, alegre e incluso feliz. Oldham se rió al pronunciar estas palabras. La condesa pidió más detalles, pero el adivino evadió sus preguntas. Al observar su evidente renuencia a revelar la visión, la señora recurrió primero a los halagos y después a la amenaza. Así dijo Oldham, está bien. Debido a vuestra obstinación, hablaré. El señor conde no parece siquiera pensar en vos. Lo veo en una bella habitación tapizada con terciopelo y seda, postrado ante la más hermosa de las damas. Le rodea el talle con un brazo, le rodea, y se lleva su mano a los labios, se lleva. El rostro de la condesa se desfiguró e indignada comunicó al adivino que debía pagar por sus mentiras. Entonces lo condenó a ser decapitado, aunque antes hizo que le arrancaran los dientes, para que la decapitación no fuera tan drástica. No, sin embargo, esto de arrancar los dientes tiene que ver con lo siguiente. Voltaire contaba el caso del rey Amasías, que mandó sacar los dientes al profeta Amós, uno de los profetas de la Biblia, para impedir que hablara acerca del futuro. Pero no era porque sin dientes no se pudiera hablar, claro que se puede, pero los oráculos deben ser pronunciados en voz perfecta, con una inflexión perfecta, con una pronunciación clarísima de las palabras. La oscuridad debe estar en otro lado. Y entonces el que habla sin dientes no puede profetizar. Y además peor, no puede inspirar respeto. Sí, pero el tipo lo va a acertar, pero... Claro, pero es que es la condición esencial de la profecía. Si no, fíjense lo que le pasaba a Casandra, la hija del rey Príamo de Troya, que profetizaba, pero estaba condenada por Apolo a que nadie creyera. Entonces sus profecías no surtían efecto ninguno, porque no las creían. Y por esa no creencia, el caballo de Troya se metió dentro de las murallas de la ciudad, porque no hicieron caso a eso. Bien, al día siguiente Oldham fue conducido hacia el lugar de la ejecución, y al saber próximo a su fin, pronunció las siguientes palabras. Su linaje, señora, se ve que estaba la mena ahí, ¿no? Sí. Terminará transido por el dolor. Veo a un caballero, el último de su casa, sordo y también mudo. Tendrá 4 hijos magníficos, pero todos lo precederán en la tumba. Morirá sumido en la tristeza, consciente de que su linaje se ha extinguido para siempre. Una hija heredará las tierras, pero pocos serán sus días. Oldham arrojó la piedra esa que tenía, la del agujero, a un estanque. Declaró que quien la encontrara heredaría sus dones. Y después el verdugo se ocupó de él. Era el año 1675. Ese mismo día el conde de Seaford regresó de París. Al enterarse de la condena pronunciada contra el adivino, intentó impedir la ejecución, pero llegó tarde. Este mismo conde, el conde de Seaford, murió 3 años más tarde, en 1678. Su último descendiente, Francis Humberstone, conde de Seaford, nació varias generaciones después.
en 1754. Se casó, tuvo 6 hijas y 4 hijos, los 4 de la profecía, ¿no? Todos murieron antes de llegar a los 10 años. El conde quedó mudo de la aflicción. La mayor de las muchachas heredó las tierras, se llamaba Mary, y se había casado con Samuel Hood, compañero de Nelson y comandante de las tropas inglesas. Sir Walter Scott era amigo y pretendiente de Mary. Conocía las profecías de Oldham y solía decir que temblaba ante el cumplimiento. Por eso la acompañaba a todos lados. Ella era una muchacha muy triste, imagínese, ¿no? No dejaba que nadie se le acercara, pero la profecía se cumplió. Los caballos del coche de Mary se desbocaron y la pobre chica murió a causa de las lesiones sufridas. Es decir, se cumplió la profecía de Coinage Oldham, por más que el pobre Walter Scott cuidara a la última hija. En realidad ya se había cumplido toda la profecía, ¿no? Prácticamente. Pero Scott tenía miedo del último eslabón de la cadena. Bueno, qué sé yo. No tengo nada que decir ante esto. ¿Qué quiere que diga? ¿Vio cómo se puede predecir el futuro? No sé. ¿Por qué no dice algo? Como por ejemplo... Bueno, lo que pasa, Alejandro, es que Por ejemplo, sí, se puede predecir. No, pero una profecía bien armada, digamos, bien estructurada, justamente tiene a su favor el tiempo. ¿Sí? Claro, no puede menos que cumplirse. Digo, o no, pero jamás nos enteraremos, digo, porque tiene a favor el tiempo. Cuando uno dice, lo que se dice siempre es que se conocen las profecías cumplidas. Claro. Y no las no cumplidas. Y bueno, por eso digo por ahí, dice, bueno, todavía no se ha cumplido, parece, excepto que uno le ponga fecha, ¿no? Con lo cual estaría en una estructura dudosa. Pero vaya a ver, no sé, no me expido al respecto. Yo en general, te sabe que prefiero no creer. ¿A quién quiere dedicar esto? Y a Mary, esta muchacha triste, pobrecita, sí. Y a la idea de los griegos, si usted quiere, ya que del tiempo hablábamos, de esta gente que quería estar en una dimensión donde no existía el tiempo, que entendieron que el tiempo era un enemigo necesario e inevitable, este Cronos que devoraba a sus hijos. Bueno. Lo que pasa es que a uno le gusta creer que... A uno le gusta ser determinista, del mismo modo que a los científicos les gusta ser determinista, al menos en la mayoría de los momentos de la ciencia, porque hay algunos que no, bueno, no importa. Pero saber que el destino de cada uno está escrito, es decir, llevar el determinismo incluso ahí donde no hay tal cosa, es creer que también puede leerse. Si usted dice, mi vida ya está decidida, bueno, en algún lado, no digo que esté escrita de un modo literal, pero si está decidida, usted puede conocer de algún modo esa decisión. Y entonces es una tentación enorme, ¿no? En cambio, creer que la vida está sujeta a unos azares, o en todo caso a unas circunstancias no azarosas, pero que involucran unas líneas causales tan entrecruzadas que viene a ser lo mismo. Usted siente que todo es un caos, que no habrá recompensa, que para sus buenos actos, salvo los premios Éter probablemente, pero que no habrá castigo para los malos. ¿Cómo se llama la película esa de Woody Allen? Match Point, o Crímenes y Pecados, dice usted. Esa, Crímenes Están y en la Pecados. misma línea. Claro, Match Point, claro. Bueno, digo, en esa película, en Crímenes y Pecados, un señor comete un crimen y no lo agarra la policía, pero tampoco el remordimiento, y sigue viviendo. Más feliz que antes. Más feliz que antes. O igual de feliz, no lo sé. ¿A quién dedicar
esta charla, esta biografía o esta colección de profecías de Oldhart. Yo también se la voy a dedicar A Mary. a Mary, y voy a decirle que la canción que va a ilustrar esta charla se llama La Triste Cita y ha sido compuesta por Ariel Ramírez en honor a Mary Hood, aquella joven cuya desgracia ya había previsto Coinage Oldhart siglos antes. La Triste Cita por su autor, Ariel Ramírez.